Sean bienvenidos a La Habana, Cuba. Un país donde su gente se encuentra en constante movimiento, intentando salir adelante, enfrentando las determinadas pruebas que nos pone la vida a cada cual y tomando decisiones a veces duras, pero que sin lugar a dudas tenemos que tomar todos los que nacimos cubanos, los que decidieron irse y los que aún estamos aquí. En nuestra lucha diaria, una palabra que tiene muchos significados para nosotros acá, donde todo lo importante para el país se encuentra en manos del sector estatal, nos enfrentamos a la racionalización, que no es más que la escasez, un mal que corroe nuestra sociedad. ¿Qué decisión deberían tomar esos jóvenes que tienen un futuro por delante? ¿Sentarse a esperar o usar la primera oportunidad que tengan para llegar a un lugar mejor? Nos encontramos en un limbo en el que estamos obligados a utilizar demasiado de nuestro tiempo, intentando conseguir cosas que en cualquier otro lugar se pudieran conseguir con tan solo unos minutos. Medidas económicas que no favorecen ni a los de aquí ni a los de allá. Lo que antes conseguíamos con nuestras monedas nacionales, hoy tenemos que intentar conseguirlo con monedas extranjeras, monedas que nosotros no cobramos. Muchos que no conocen Cuba se preguntan por qué hay tanta gente perdiendo el tiempo en la calle. Entre las respuestas está el problema del salario. Nuestra juventud no desea estar perdiendo el tiempo resolviendo problemas que ya deberían estar resueltos. Una juventud que se encuentra preparada, acorde a los tiempos que estamos viviendo y con la disposición de salir adelante donde sea. Una juventud que muchas veces arriesga hasta su propia vida para vivir un poquito mejor. En la mayoría de las ocasiones, la mejor opción es trabajar en el sector privado. Muy cierto que se trabaja más, pero también se gana más y el mundo real funciona así. Un sector privado que producto de las carencias tiene que hacer de tripas corazón y en muchas ocasiones enderezar esos mismos clavos y reutilizarlos. Clavos que en sus países se venden por peso, aquí se venden por unidades. Aquí no hay, así que hay que conseguirlos en el mercado negro y las maquinarias y herramientas en dólares. Hemos visto como lo que más abunda en las tiendas en moneda nacional es el agua y la bebida. Hemos visto como emprendedores que ejercen una actividad tan importante para ahorrarle tiempo a las personas que no pueden bajar sus precios por la carencia de un mercado mayorista, son multados porque no pueden estar en una esquina. Un sector privado que se ve afectado por todas estas condiciones y las mismas medidas que los regulan, también afecta a los clientes finales que somos nosotros. La mayor preocupación que tiene un cubano es qué llevará a la mesa hoy y también qué llevará a la mesa mañana. Así nos hemos ido acostumbrando a cosas que no son normales en ningún lugar, pero ya para nosotros sí lo son.
jubilados que tienen pensiones de entre 1.500 y 1.800 pesos deciden ganarse la vida de la forma que pueden. Y mientras algunos deben ir al banco a depositar los dólares que le manda su familia, dólares que ya no podrán seguir utilizando en Cuba, hay otros que tienen mayores problemas. Las tiendas en MLC tampoco tienen un surtido estable, pero sí tienen prioridad ante las tiendas en moneda nacional que se encuentran desabastecidas. En ambos casos, las personas comienzan a hacer cola a las 5 de la mañana, muchas veces sin saber si sacarán el producto que se está buscando. Pueden sentirse afortunados esos que tienen familia y amigos en el exterior que les envían dinero hacia Cuba. La vida sigue avanzando, pero ¿cómo hace quien no tiene amigos ni familia? ¿Cómo hacen esas personas que trabajaron toda su vida y ahorraron en pesos cubanos y luego del ordenamiento económico esos ahorros se depreciaron de 3 a 5 veces? ¿Cómo hacen las familias cuando se les acaba el arroz y no pueden pagarlo a 60 pesos la libra? Aquí en La Habana el arroz compite en precio con el dólar y amenaza con ganar. Es frustrante levantarte temprano y hacer una cola de 5 horas y que se acabe lo que ibas a comprar. Pollo, salchichas, picadillo, mayormente eso es lo que se vende en moneda nacional. La variedad viene para las tiendas en MLC. Estas tiendas en monedas extranjeras fueron creadas hace más de un año, en teoría para abastecer las tiendas en moneda nacional, cosa que todavía estamos esperando. Aquí se venden productos importados y de producción nacional. Incluso las chucherías para los niños ya se venden en monedas extranjeras. La cerveza nacional cuesta 1.40. Muchas personas han dejado de tomar cerveza. Un adulto puede hacerlo, pero ¿cómo se le explica a un niño que no hay dinero para comprarle sus dulces? Los electrodomésticos tampoco escapan a la dolarización. El transporte ahora se encuentra más limitado. Se controla más la cantidad de pasajeros dentro de las guaguas. También se nota una frecuencia menor y ambas cosas juntas se traduce en más problemas para moverse. Si las ambulancias tienen problemas con el combustible, el transporte público también lo debe tener. Y es que en cuestiones energéticas, nuestro país está muy atado a lo que sucede en Venezuela. Hace un rato les decía que los hoteles están vendiendo su comida al precio equivalente a lo que lo vendieran normalmente en moneda nacional. Aquí tenemos pollo marinado a 350 pesos. Esta es una práctica adoptada por muchos centros turísticos que al no tener clientela venden sus productos al pueblo a los mismos precios astronómicos pero en moneda nacional. Esta cola es para comprar picadillo. Yo les tengo grabado algo que quiero que vean.
Para ponerlos un poco al tanto de los precios, estas baterías ya no se consiguen en las tiendas del estado. Hay que buscarlas en la calle y cuestan $5. Esto que están viendo acá es lo que en nuestro país se llama jamonada. Puede que la palabra venga de jamón nada. Estos son 2 libras, 54 pesos. Si se preguntan por el jamón cuesta 64 pesos la libra. Pero vamos a seguir viendo los productos que se consiguen en la calle y la calidad. Este es el maní y el ajonjolí que yo suelo comprar en el mercado de Ejido. De 10 pesos ha subido a 30. Pero no se queda ahí. Esta barra de maní cuesta 25 pesos. Miren qué delgada. Qué flexible. Y miren cómo se mueve. Bueno, nosotros los cubanos hemos aprendido a reírnos de todos nuestros problemas. Estos son las famosas croquetas explosivas. Así les decimos porque cuando se ponen a freír explotan. Incluso ya después de haberlas sacado del caldero, también explotan. Han habido muchos accidentes reportados en las redes sociales. La empresa que las fabrica dice que es que no sabemos freír las croquetas. Algún que otro cubano ha preguntado si sembrándolas en el patio de su casa pudiera crear un campo minado. A 25 pesos cubanos el paquete con 10 municiones. Bueno, esto que están viendo acá es el famoso pan de harina de maíz que se está haciendo en Cuba. Ya saben que tenemos un déficit de harina de trigo. No te rías, muchachita, que esto es serio. Y entonces, bueno, por aquí se ve, está un poco poroso aquí, porque como que cuando se muele no queda muy bien. Bueno, nada, seguimos. Y así, para el bien de unos y para el mal de otros, nos hemos acostumbrado a reírnos de nuestros problemas, como si fuéramos niños. Niños que no saben el trabajo que pasan sus padres para que cuando lleguen a la casa después de jugar cancha tengan un jabón para bañarse, tengan un plato de comida y que mañana puedan comer otra cosa distinta. Esos que deseamos que nunca se vayan de nuestro lado, que tratamos de educarlos para que sean mejores personas que nosotros mismos y que a veces toman la difícil decisión de marcharse, en el peor de los casos, a cruzar una selva o estar con personas por las que no se siente atracción física, solo porque éstas representan un mejor futuro, quizás en otro lugar. Sería un orgullo que nuestros hijos fueran arquitectos para ayudar a reparar nuestra ciudad, pero quizá ellos elijan ser albañiles porque ganarán más. O que fueran médicos o maestros, pero siempre tendrán presente que un policía gana mucho más que un médico y mucho más que un maestro. O que los constructores indios que traen para trabajar en los hoteles cubanos ganarán de 8 a 10 veces más que ellos. ¿Qué cosa es Cuba? Definitivamente más que un sistema político, más que los problemas que enfrentamos a diario, más que las decisiones difíciles que tenemos que tomar, más que ron, mulatas, gozadera, más que Varadero, más que Los Cayos, más que el asombro de los turistas al ver lo bonito de La Habana Vieja, pero también los edificios en ruinas. Cuba es su gente, sus calles, las vivencias que nos unen a todos los cubanos. Es esta tierra que nos vio nacer, que es de todos los que estamos aquí y de los que la añoran, de los que quieren venir y no pueden o no los dejan entrar, y de los que no quieren hacerlo para evitar ver con sus propios ojos lo que queda de lo que dejaron atrás.
Y así, caminando cerca del malecón habanero, con el cielo totalmente nublado y esa mezcla de sentimientos encontrados que todos los cubanos hemos tenido alguna vez. Vamos terminando este video, no sin antes agradecerles a todos los que se quedaron hasta el final. Quiero pedirles que me dejen saber en sus comentarios si alguno cumple años la semana próxima, después de haber visto este video, o si algún familiar cumple años, tu esposa, tu esposo. Déjenme saber en los comentarios. Déjenme también saber en los comentarios qué creen de lo que vieron acá. Hasta aquí este video de hoy. Recuerden, si les gustó, dar un like, compartirlo con amigos, con familiares en sus redes sociales. Y si quieren seguir viendo contenidos como este, suscríbanse para que nuestra familia siga creciendo. Un saludo y hasta la semana que viene.